Hola, vamos a iniciar ahora un nuevo tema que en realidad, como ustedes deben de poder apreciar, es muy cercano a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a hablar acerca del concepto de capacitancia. Ya en unos minutos veremos exactamente qué es lo que esto significa. La idea básica es que hay dispositivos, aparatos en donde podemos almacenar carga y en esos dispositivos, en esos instrumentos, esa carga va a dar lugar a una cierta diferencia de potencial. Para hacer las cosas concretas y accesibles, voy a comenzar tratando el ejemplo más elemental que pudiéramos imaginar con respecto a este fenómeno. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es un capacitor de placas planas paralelas. Entonces imagínense ustedes un par de placas paralelas, conductoras, que no necesariamente tienen que tener la forma rectangular. Regularmente en los textos uno considera una figura así, pero como veremos enseguida, eso no es realmente importante. Entonces aquí se supone que tenemos, repito, un par de placas conductoras que tiene cada una de ellas una cierta área A. Las dos son de la misma forma, del mismo tamaño, y suponemos que hay una cierta separación que vamos a llamar D, aunque ya sabemos que la letra D tiene el inconveniente de que en ocasiones puede confundirse con la D de diferencial, pero bueno, pensando que la D es la inicial de distancia, pues es un nombre adecuado para esta variable. Y vamos a imaginar que colocamos una cierta carga, digamos Q, en la placa de arriba y una carga menos Q en la placa de abajo. Entonces lo que este dispositivo, este arreglo va a significar, lo que va a hacer, es lo que vamos a llamar un capacitor en lo que sigue. Entonces aquí el capacitor consta de dos placas planas paralelas de cierta área, y una vez que depositamos estas cargas Q y menos Q en sus placas o armaduras, como también se les llama, entonces decimos que el capacitor, que es este aparato, ya está cargado. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Bueno, como de costumbre, lo que ya sabemos que va a ocurrir es que va a haber campo eléctrico que emana de las cargas positivas y va a dar a las cargas negativas. De hecho, si pensamos que la separación entre las placas es muy pequeña en comparación con las dimensiones de estas placas, prácticamente el campo eléctrico que habrá en esta región entre las placas va a ser algo que podemos considerar como uniforme. De hecho, en la frontera vamos a tener lo que se llama efectos de borde, es decir, las líneas allí van a diferir considerablemente de líneas rectas, pero precisamente lo que queremos es ignorar esa posibilidad y vamos a imaginar como si el campo fuera perfectamente perpendicular a las placas y confinado precisamente a la región entre las dos placas. Esto es una aproximación conveniente y prácticamente en el exterior de esta región entre las placas el campo eléctrico sería cero. Entonces, como vamos a ver en unos minutos, resulta que la diferencia de potencial que va a existir entre estas dos placas es directamente proporcional a la carga que nosotros coloquemos en las placas. Entonces, lo que vamos a ver es que hay un factor que es puramente geométrico, es decir, es un factor que depende de las características geométricas del dispositivo. Y en este caso, las propiedades geométricas que aquí tendríamos sería, por una parte, la separación entre las placas, por otro lado sería el área de las placas, y vamos a ver que dependiendo de esos valores, precisamente, vamos a tener cierta relación directa entre la carga que depositamos y la diferencia de potencial que hay entre esas dos placas. Aquí, como de costumbre, el potencial va a ser más grande en la placa donde sale el campo eléctrico. El campo eléctrico, recuerden, va de mayor potencial a menor potencial. Aquí, como de costumbre, para, digamos, tener una analogía que puede ser fácil de recordar,
Pues precisamente pensemos que en el caso del campo gravitacional, imagínense que esta línea horizontal que he dibujado es el suelo. Entonces tenemos un campo gravitacional que apunta hacia abajo. De hecho, nuestra definición de abajo tiene que ver precisamente con la dirección del campo gravitacional. Y mientras más alto coloquemos un objeto, más grande es la energía potencial que vamos a tener. Entonces arriba hay más energía potencial gravitacional que abajo. Entonces, como regla mnemotécnica, el campo, en este caso gravitacional, va de las regiones de más alto potencial a las regiones de menor potencial. Entonces exactamente lo mismo va a ocurrir en el caso electrostático, que es lo que estamos aquí discutiendo. Entonces lo que quiero hacer es ahora calcular la diferencia de potencial que hay entre las dos placas. Entonces para eso lo que habría que hacer es recordar la definición de diferencia de potencial. Entonces en este caso lo que nos conviene es imaginar un punto en una de las placas que se encuentre enfrente de otro punto en la placa con el signo contrario. Si aquí hacemos un dibujo lateral de lo que tendríamos en este capacitor, digamos, imaginemos que estas dos líneas rectas paralelas que aquí dibujé son estas placas vistas de perfil, y voy a suponer que la carga positiva se encuentra igual que antes en la placa de arriba. Aquí tendríamos la carga negativa y, como decía, el campo eléctrico va a ir de las cargas positivas a las cargas negativas. Y otra vez, si por ejemplo imaginamos que nos movemos de un punto A a un punto B colocado enfrente, justamente nos conviene pensar en esa trayectoria. Recuerden dos cosas. Número uno, todos los puntos que se encuentren sobre esta misma placa, por ser conductora, todos ellos van a estar a un mismo potencial. Es decir, esta placa plana es una superficie equipotencial y esta otra placa plana es otra superficie equipotencial. Entre el punto A y cualquier otro punto de la placa de arriba no hay diferencia de potencial porque son parte del mismo conductor. Algo similar ocurre entre el punto B y cualquier otro punto de la placa de abajo. Entre B y cualquier otro punto de la placa inferior no hay diferencia de potencial. La diferencia de potencial que hay entre A y B es la misma diferencia de potencial que hay entre cualquier punto de la placa de arriba y cualquier punto de la placa de abajo. Aquí simplemente para hacer el cálculo o la discusión sencilla, nos conviene pensar en una trayectoria que coincida con una de estas líneas de campo. Entonces lo que hay que tomar en consideración es que la diferencia de potencial, punto final menos punto inicial, aquí B de B menos B de A, es igual a menos la integral de E punto ds a lo largo de la trayectoria que nos lleva de A a B. Entonces aquí lo escribo de esta manera, que otra vez no es la forma habitual como se escriben las cosas en cálculo integral de varias variables, pero para nuestros propósitos esto puede ser suficientemente útil. Entonces aquí precisamente por la forma como hemos escogido las cosas, el desplazamiento de S sería un desplazamiento infinitesimal tangente a la trayectoria, pero ese desplazamiento, vean ustedes que va a ser colineal con el campo eléctrico. Precisamente por eso escogí que A y B estuvieran uno frente al otro, para que este desplazamiento que hacemos a lo largo de esta curva sea siempre paralelo a E. Entonces el producto punto de estos dos vectores es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el ángulo, por el coseno del ángulo entre los dos, y ese coseno de ese ángulo vale 1. Entonces aquí esto se reduce al producto de las magnitudes. Además, aquí recuerden, las líneas de campo son rectas paralelas que, digamos, gráficamente corresponde al hecho de que el campo eléctrico en esta región va a ser un campo uniforme, es decir, la magnitud del campo eléctrico va a ser la misma en todos los puntos del interior del espacio entre esas dos placas. Y como dije antes, suponiendo que la separación entre las dos placas es muy pequeña, pues prácticamente podemos olvidarnos de las discrepancias que ocurran cerca de los bordes. Aquí prácticamente podemos pensar que el campo es prácticamente uniforme en toda esta región. Entonces, por todo lo ya expresado, esto que aquí tenemos sería igual a menos E, la magnitud del campo eléctrico, por la integral de ds. Vean que aquí ya no aparecen
las flechas que nos indican que se trata de vectores. Aquí estamos hablando ya nada más de magnitudes. Y esta integral de ds sería la suma de los desplazamientos, que simplemente es la distancia entre estos puntos A y B, y eso es precisamente lo que desde un inicio habíamos llamado d minúscula. Entonces esto es igual a este producto. Entonces en este caso, por tratarse de un campo uniforme, la diferencia de potencial es simplemente el producto de la magnitud del campo eléctrico por la separación, y aquí, bueno, el signo menos, como ya mencionaba antes, tiene que ver con que el potencial en el punto A es mayor que el potencial en el punto B. Entonces, esta diferencia, por lo tanto, es negativa, de acuerdo con lo que ya se había hecho. Entonces, lo que falta ahora por determinar, pero eso vamos a ver que es muy sencillo, es qué relación hay, en este caso concreto, entre la magnitud del campo eléctrico y la carga que nosotros depositamos. Lo que podemos esperar es que a mayor carga el campo eléctrico sea más intenso, cosa que podemos ahora verificar precisamente utilizando la ley de Gauss. Entonces, como dije en un principio, aquí vamos a poder repasar en particular los dos temas que estuvimos tratando previamente, la ley de Gauss y el concepto de diferencia de potencial. Entonces, aquí hago pues otro dibujo de lo que ya anteriormente aquí habíamos estado tratando, y ahora lo que necesito es escoger alguna superficie cerrada conveniente, y aquí una superficie cerrada conveniente es una caja que abarque justamente una de las dos tapas y que por la parte de arriba se cierre por encima de la placa y por la parte de abajo se cierre en cualquier punto, a cualquier altura. Es decir, esta cara inferior de la caja S es una caja rectangular cerrada por todos lados, pero como veremos, qué tan separada esté la parte inferior, la cara inferior de la placa, no va a ser importante, porque lo que sabemos de la ley de Gauss es que la integral de E punto diferencial de área o de superficie, o como le quieran llamar, aquí le pongo esa mayúscula, tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y aquí la carga que está encerrada en esta caja color rojo es precisamente la carga Q, que de alguna manera nosotros hemos depositado sobre la placa superior. Como ya mencioné, el campo eléctrico, esto que está aquí representado por las líneas de campo en color azul, es prácticamente uniforme en toda la región entre las dos placas. En esta integral de la izquierda, en este flujo que aquí tenemos que calcular, lo que necesitaríamos conocer es la intensidad del campo eléctrico y su dirección en todos los puntos de la superficie. Pero en todos esos puntos el campo eléctrico va a tener la misma magnitud, la misma dirección, y además este vector de S es un vector normal, recuerden, a la superficie, una normal que apunta hacia afuera. Entonces los vectores E y ds van a ser colineales, eso de nuevo nos ayuda, porque el producto punto otra vez se va a reducir a un producto de magnitudes, y la magnitud de E en todos los puntos de esa superficie es exactamente el mismo valor. ¿Cuánto es? No sabemos, pero pues va a tener un cierto valor E, que es el mismo valor E que apareció antes para calcular la diferencia de potencial, solamente que ahora la E la estamos utilizando para calcular el flujo. Y una vez que esta E, que es constante en esta superficie, sale de la integral, lo que nos queda es la suma de las áreas, y esa suma de áreas de la cara inferior es simplemente el área total A mayúscula. Entonces aquí va a quedar E por A. Vean que el flujo a través de los lados y por la parte superior de esta caja es 0 o prácticamente 0. Recuerden, estamos aquí haciendo la aproximación de que el campo eléctrico es perfectamente perpendicular a las placas y está totalmente confinado a la región entre las placas, lo cual, como dije antes, es meramente una aproximación conveniente. De aquí entonces que el campo eléctrico tiene que ser igual a Q sobre A epsilon 0, y con eso la diferencia de potencial que aquí ya habíamos calculado, pues esa diferencia de potencial es E por D. Noten que aquí hay un signo menos que ya no estoy tomando en cuenta. Lo único que me interesa es la diferencia sin
está recalcando cuál de los dos potenciales es más grande. Simplemente estoy diciendo qué tanta diferencia hay y de cualquier manera ya sabemos que el campo eléctrico, insisto, va de mayor potencial a menor potencial, así es de que el signo ya no es algo que en este momento nos resulte de mucho interés. Entonces la diferencia de potencial sería E, la intensidad del campo eléctrico, por la separación entre las placas, pero la intensidad del campo eléctrico, como aquí podemos ver, es directamente proporcional a la carga que pongamos en una de estas dos placas. Noten que la carga total del capacitor, que es este aparato, la carga total es 0. Aquí lo que interesa es la carga que hay en una de las placas y en esa es la que nos estamos fijando cuando aquí hablamos de esta Q. Entonces, sustituyendo esta expresión para E, que vino de usar la ley de Gauss en la fórmula para la diferencia de potencial, lo que queda es simplemente Q sobre A epsilon 0 D, y aquí está precisamente la proporcionalidad que mencionaba antes. Aquí lo que estamos viendo es que hay una relación directa entre la diferencia de potencial que haya entre estas dos placas y la carga que estemos depositando. Y aquí insisto, esta Q es el valor absoluto de la carga que hay en cualquiera de estas dos placas. Aquí, si me fijara en la placa de abajo, bueno, no importa, me fijo en el valor absoluto de la carga y esa es la que aquí nos interesa. Aquí tanto cuál de los dos potenciales sea más grande o cuál de las dos placas sea positiva o negativa, aquí ya no tiene mucho interés. Aquí lo que interesa es simplemente que las dos placas tienen cargas iguales en valor absoluto de signo contrario y ese valor absoluto es lo que aparece en esta relación y dependiendo de esa magnitud esto va a determinar la diferencia de potencial entre las dos placas. Todo lo demás que aparece aquí, que sería D sobre A epsilon 0, es precisamente algo que está hecho de las características geométricas de este aparato. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente introducir una definición y vamos a decir que la capacitancia de este dispositivo es por definición la carga entre la diferencia de potencial, en donde tanto la Q como la diferencia de potencial aquí las estamos tratando como cantidades positivas, de tal manera que la capacitancia va a ser siempre un número positivo, independientemente de lo que ya pues se mencionó antes con respecto a estos signos. En este caso, para este capacitor de placas planas paralelas, Q sobre delta B pues sería Q dividido entre delta B, que es QD sobre A epsilon 0, y esto es lo mismo que A epsilon 0 sobre D. Es decir, aparte de la constante básica epsilon 0 que tiene que ver con las unidades que estamos empleando, recuerden que este epsilon 0 vino de la ley de Coulomb y su valor numérico precisamente depende de la definición de la unidad de carga que estamos empleando. Y bueno, lo importante es que aparte de esta constante universal, lo demás que aquí aparece para determinar la capacitancia de este dispositivo son sus propiedades geométricas, y esas propiedades geométricas son el área y la separación entre las placas. La forma de esta placa no es importante. Si fuera aquí un disco circular o algo de forma elíptica o algo irregular, no importa, mientras que la figura de arriba y la figura de abajo sean iguales. Ya con eso es suficiente para que las aproximaciones que aquí estamos suponiendo sean válidas. Entonces, en este ejemplo, la capacitancia tiene este valor. La capacitancia tiene unidades que de aquí se pueden deducir. La carga la medimos en coulombs o coulombios, la diferencia de potencial en volts o voltios, pero en lugar de utilizar la capacitancia dada en función de coulomb sobre voltio, lo que se hace es, como en otros puntos de la teoría electromagnética, definir una nueva unidad, y la unidad que se emplea en este sistema de unidades es el faradio. Entonces la unidad que vamos a estar utilizando es el farad o faradio, ya castellanizado. Esto de farad se introdujo en honor a Michael Faraday, que fue uno de los investigadores más destacados del siglo XIX en el estudio de la teoría electromagnética. Entonces, bueno, este farad o faradio equivaldría
a un coulomb, o coulombio decía, entre un volt o voltio. Entonces, si todos los datos que tenemos en un problema determinado los expresamos en términos de las unidades adecuadas, la capacitancia automáticamente va a estar expresada en términos de estas unidades. Aquí recordemos que la epsilon 0 es una cantidad excesivamente pequeña. Aquí nada más como para tener una idea de los órdenes de magnitud que vamos a poder encontrar frecuentemente, conviene multiplicar y dividir por un 4pi y recordar que 4pi epsilon 0 es aproximadamente 9 por 10 a la 9. Bueno, 1 sobre 4 pi epsilon 0 es aproximadamente 9 por 10 a la 9. Entonces aquí vamos a tener a 4pi d. Entonces este 10 a la 9 que aparece en el denominador, una vez que lo incorporemos en el numerador nos da un 10 a la menos 10. Entonces vean que si estamos hablando de áreas que no van a ser muchos metros cuadrados o de distancias que no son excesivamente pequeñas, este 10 a la 9 que se convierte en un 10 a la menos 9, como decía en el numerador, va a ser dominante. Así es de que en la mayoría de los ejemplos concretos que uno puede considerar, pues regularmente la capacitancia va a estar dada por una fracción muy pequeña de un farad o faradio. Entonces se acostumbra, simplemente por conveniencia, así como hablamos de kilómetros o de milímetros, que son 1000 metros o una milésima de metro, bueno, algo similar ocurre en el caso de la capacitancia. Una unidad que frecuentemente se emplea es el microfaradio, que es una millonésima de faradio, o el picofaradio, que también en otras ocasiones resulta conveniente, que es un microfaradio, o sea, una millonésima de una millonésima de faradio. Es decir, esto también se escribe así, una millonésima de un farad. Entonces, esas son las unidades que en forma práctica se emplean frecuentemente. Vamos a ver otros ejemplos de otras formas geométricas. O sea, lo que vamos a ir viendo es que dependiendo de la forma, la expresión que uno tiene para la capacitancia, pues es algo diferente en cada caso. Aquí simplemente escribo el resultado al que llegamos, que para un capacitor de placas planas, la capacitancia, recuerden, es A por epsilon 0 sobre D. Ese es el resultado aquí que, bueno, no exactamente que conviene memorizar, pero bueno, conviene tenerlo de alguna manera presente. Vamos a ver otro ejemplo sencillo y como ustedes pueden adivinar, otro ejemplo sencillo corresponde a tener en lugar de planos paralelos, ahora esferas concéntricas. De hecho, conviene que sean esferas concéntricas. De otra manera, si los centros de las esferas conductoras no coinciden, las cosas son bastante más complicadas. Entonces aquí el caso sencillo es pensar en una esfera, imagínense una esfera de radio A, digamos, que se encuentra encerrada por otra esfera, cuyo radio vamos a llamar B minúscula, pero vamos a suponer, como dije, que los centros de estas dos esferas conductoras coinciden. Entonces, aquí de nuevo vamos a imaginar que se deposita una cierta carga Q en una de las armaduras de este capacitor y una carga menos Q en la otra armadura. Aquí las armaduras van a tener forma de esferas conductoras y lo que vamos a tener si el capacitor se carga de esta manera, pues es que el campo eléctrico va a emanar de esta forma. De hecho, aquí ya no va a ser necesario siquiera utilizar la ley de Gauss. Aquí las cosas son bastante fáciles de determinar, porque ya sabemos que en esta región entre los dos conductores vamos a tener un campo eléctrico que es precisamente el campo eléctrico producido por la esfera interior, y ese campo eléctrico es equivalente a que toda la carga Q estuviera concentrada en el centro. Entonces, el campo eléctrico que hay aquí, cosa que podemos otra vez, si quisiéramos, lo podríamos obtener con la ley de Gauss, pero, insisto, no es necesario hacer todo el procedimiento de nuevo.
sino que aquí hay un campo eléctrico que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q. Nada más lo que importa es la carga que hay en esta esfera. Acuérdense que dentro de un conductor esférico como este, que esté cargado uniformemente, y si la esfera es conductora, la carga se depositaría de una manera uniforme, en forma automática. El campo en el interior producido por este cascarón externo vale 0. Aquí en esta región entre las dos placas lo único que sentiríamos es el campo producido por la esfera pequeña, lo cual otra vez con la ley de Gauss es algo fácil de deducir, porque si nos fijamos en una tercera esfera imaginaria que tuviera un radio intermedio entre A y B, la carga encerrada nada más es la carga Q. Entonces todo el campo que va a haber en la superficie imaginaria que aquí imaginamos va a depender de la carga Q, que es la única carga encerrada. Entonces de ahí sale esta expresión que aquí estoy escribiendo ahora. Y a diferencia del ejemplo anterior del capacitor con placas planas paralelas, en este caso el campo eléctrico depende de la distancia, es decir, aquí precisamente el hecho de que las líneas de campo se estén abriendo a medida que nos alejamos del centro equivale a que la intensidad del campo eléctrico se está debilitando. Aquí precisamente esta R que aparece en el denominador de esta expresión sería la distancia que hay desde el centro al punto donde me interesa calcular la magnitud del campo eléctrico. Entonces esta distancia R es precisamente la cantidad que aparece aquí en el denominador, y a medida que nos vamos alejando del centro la R crece y la intensidad del campo eléctrico va decreciendo. Entonces aquí, como en el ejemplo anterior, puedo pensar en digamos dos puntos A y B, y por conveniencia lo que puedo hacer es fijarme en un punto B que esté situado sobre la misma recta radial que pasa por el punto A. Entonces la definición de diferencia de potencial nuevamente sería esto que ya hemos visto repetidamente, y de nuevo me conviene que vayamos de A a B sobre esta recta radial, porque precisamente a lo largo de esa línea van a estar estos desplazamientos, lo mismo que el campo eléctrico. Y otra vez, al ir de A a B, los vectores E y DS van a ser colineales. El ángulo entre los dos vectores va a ser 0 grados y el coseno de 0 grados es 1. Entonces aquí lo que tendríamos sería simplemente menos la integral de la magnitud de E por dr. Aquí, en lugar de llamarle ds a la distancia que estamos recorriendo, lo adecuado es llamarle dr, porque precisamente el desplazamiento que estamos haciendo equivale a un incremento en la distancia al centro. Entonces ese sería el nombre conveniente, pensando en que la magnitud de E precisamente depende de R. Entonces aquí justamente tendríamos la integral en términos de la variable adecuada. Y la R comienza siendo A y termina siendo B cuando vamos del punto A mayúscula al punto B mayúscula. Entonces lo que sigue es simplemente sustituir. Entonces aquí tendríamos menos Q sobre 4 pi epsilon 0, que son constantes, por la integral de dr sobre r cuadrada de a a b. Y el signo menos que aparece aquí afuera, que es parte de la definición, se puede aprovechar para escribir la primitiva de esta función de esta manera, como Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre r entre los límites a y b. Vean que la derivada de r a la menos 1 es menos r a la menos 2. Entonces este signo menos desaparece por esa razón. Y ahora esto se puede escribir como Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre b menos 1 sobre a, claramente. En este caso, recuerden, el potencial en A es mayor que el potencial en B, entonces esta diferencia tiene que ser negativa, y eso precisamente corresponde a lo que aquí tenemos. Vean que esta diferencia de fracciones que aparece en la última expresión también se puede escribir de esta manera. Podemos tomar a A por B como denominador común, y en el numerador aparece A menos B. Como A minúscula es más pequeño que B, esta diferencia del numerador es negativa. Aquí recuerden, la Q mayúscula estoy pensando que es la carga positiva que tiene la armadura interior. Entonces,
Ya tenemos una expresión para la diferencia de potencial en términos de la carga y ahora lo que podemos hacer es, como en el caso anterior, tratar de determinar cuál es la capacitancia de este dispositivo. Entonces la definición que no hay que perder de vista, y aquí precisamente la regreso para que esté visible, la capacitancia es la carga que tiene cualquiera de las dos armaduras en valor absoluto entre la diferencia de potencial que hay entre las dos armaduras. Entonces, en este caso, la carga Q habría que dividirla entre la diferencia de potencial, que sería Q sobre 4pi epsilon 0 por B menos A sobre AB. Noten que estoy invirtiendo esta diferencia para que precisamente me quede una cantidad positiva. La B es mayor que el radio A. Entonces, cancelando lo que se puede cancelar y simplificando esta expresión, lo que obtenemos es que la capacitancia en este caso es 4pi epsilon 0 AB sobre B menos A. Entonces, vean que la expresión que en este caso hemos obtenido es algo diferente a lo que teníamos en el caso de un capacitor de placas planas paralelas. Y aquí justamente están las expresiones a la vista para que podamos hacer la comparación. En el caso del capacitor de placas planas, aparte del epsilon 0, tenemos el área de cada una de las placas. Recuerden, esta A es el área de una placa solamente. Las dos placas son del mismo tamaño, la misma forma, y cada una tiene un área A, y esta D es la separación entre ellas. Aquí, en cambio, aparecen los radios de estas dos esferas, y bueno, esta es la expresión a la que se llega para este problema. De hecho, uno puede recuperar la expresión para el caso de placas planas paralelas a partir de esta expresión. Si imaginamos que estos radios son muy grandes, digamos de miles de kilómetros o algo así, prácticamente estas superficies las vamos a ver como algo plano. Simplemente recuerden, la superficie de la Tierra, pues a primera vista se ve algo como más o menos plano, precisamente porque el radio de la Tierra son más de 6.000 kilómetros. Entonces, recordando que el área de una esfera es 4pi r cuadrada, pues precisamente este 4pi por A y B sería más o menos la superficie de cualquiera de estas dos esferas, y B menos A es precisamente la separación entre ellas. Así es de que podemos ver la relación que hay entre una fórmula y otra. Pero, estrictamente hablando, para el caso de la esfera, esto es lo que tenemos. Para el caso de los planos paralelos, esta es la expresión adecuada. En el caso del capacitor de placas planas paralelas, hicimos la aproximación de que los efectos de borde son insignificantes. Aquí no hay ese problema. Aquí, si las dos esferas son esferas perfectas, perfectamente concéntricas, esta expresión es exacta. Aquí no hay ninguna aproximación similar a la que hicimos en el caso anterior. Otro ejemplo también fácil de tratar es el de un par de conductores cilíndricos. Recuerden, la ley de Gauss, por ejemplo, nos sirve para tratar casos con alta simetría, y uno de esos casos con alta simetría corresponde precisamente a tener dos conductores. Entonces, imagínense aquí un cilindro conductor y piensen en otro cilindro conductor, y como en el caso anterior, voy a llamarles A y B a los radios de estos cilindros ahora. Y por ejemplo, vamos a suponer que en el cilindro interior depositamos una carga Q y en el cilindro exterior una carga menos Q. Lo que vamos a tener es que existe un campo eléctrico que va de las cargas positivas hacia las negativas. De hecho, en el hueco dentro del cilindro más pequeño, el campo sería prácticamente cero. Y de hecho, si suponemos que la longitud de estos cilindros es muy grande, entonces prácticamente, tal como ocurrió en el caso del capacitor de placas planas paralelas, aquí también, si estos cilindros son muy largos, prácticamente el campo va a estar confinado nada más a la región entre los dos cilindros. Entonces lo que vamos a hacer de nuevo es a suponer que la longitud es muy grande en comparación con la separación entre los dos cilindros, o sea
que L va a ser mucho mayor que B menos A, para que de esa forma podamos ignorar los efectos de borde y prácticamente tratar a este campo como un campo cuyas líneas son rectas perpendiculares al eje común de los dos cilindros. Entonces aquí lo que podemos hacer otra vez es utilizar la ley de Gauss para calcular la intensidad del campo eléctrico. Aquí quizá ayude el ver lo que está ocurriendo desde arriba, o sea, si hacemos un corte en un plano horizontal, lo que tendríamos sería por ejemplo, podemos imaginar que es el cilindro interior visto desde arriba, y tendríamos el otro cilindro, digamos que imagínense que eso es un cilindro concéntrico con el primero. Aquí, bueno, realmente no importa tanto si el dibujo no es perfecto. Bueno, creo que lo podemos mejorar un poquito. Déjenme borrar el círculo inicial y voy a tratar de hacer un dibujo que resulte algo más adecuado. Bueno, imagínense que son dos círculos concéntricos que corresponden a un corte de estos dos cilindros coaxiales. Entonces, las líneas de campo, decía, serían líneas rectas, otra vez, que tienen la dirección de una recta perpendicular al eje común de los dos cilindros. Y si nos fijamos en algún punto, digamos este punto P, que se encuentra a una cierta distancia R del eje común de los dos cilindros, lo que conviene es fijarnos en una superficie cerrada, y en este caso la superficie imaginaria cerrada que nos conviene es otro cilindro, también coaxial con los anteriores. Entonces aquí en el dibujo previo sería como pensar en una cosa como esta, otro cilindro que estaríamos aquí agregando. La diferencia es que este cilindro en color rojo sí tiene incluidas las dos tapas. Siempre tenemos que pensar en una superficie cerrada, y si aplicamos la ley de Gauss, lo que esta nos dice es que la integral sobre esta superficie de E punto n, diferencial de superficie o de área, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces eso sería Q sobre epsilon 0. Pero el flujo que hay a través de esa superficie cerrada sería solamente a través de la superficie lateral. En las tapas de esta caja cilíndrica color rojo estamos suponiendo que el flujo es prácticamente cero, porque como dije antes, estamos aquí pensando que los efectos de borde son totalmente despreciables. Entonces aproximadamente esta integral sería la magnitud del campo eléctrico en el punto P. O sea, noten que por simetría la intensidad del campo eléctrico en este punto de la superficie, o en este, o en este, o en este, o en este, es decir, aquí o aquí o aquí, o en cualquier punto de la superficie lateral de este cilindro, en todos esos puntos por simetría la intensidad del campo eléctrico es la misma. Entonces, como estamos integrando sobre esa superficie, en todos los puntos vamos a tener un factor común que se puede sacar de la integral, y lo único que va a quedar es la integral de ds, que sería la suma de las áreas, pero esa área sería simplemente 2πr por L. Es decir, si imaginamos que esta superficie de este cilindro, aquí hacemos un corte y extendemos esa superficie cilíndrica, lo que vamos a tener es un rectángulo que tiene una altura que es L y una longitud que sería el perímetro, que es 2πr precisamente. Entonces de aquí obtenemos la magnitud del campo eléctrico en el punto P, que sería entonces Q sobre 2pi epsilon 0 RL. Entonces esa sería la intensidad del campo eléctrico, y ya teniendo la intensidad del campo eléctrico podemos calcular la diferencia de potencial que hay entre dos puntos, por ejemplo el punto A y el punto B, que estoy aquí indicando en la figura. Entonces esa diferencia de potencial, B de B menos B de A, sería igual a menos la integral de E punto D S minúscula. Pero de nuevo, el campo eléctrico y el vector ds que representa el desplazamiento son colineales, y lo que queda es esto, Q sobre 2pi epsilon 0 L. Las constantes las extraemos de la integral,
y dentro de la integral lo que va a quedar es dr sobre r. Aquí de nuevo, este desplazamiento infinitesimal que realizaríamos para ir de A a B corresponde precisamente al incremento en la distancia r. Entonces sustituyo ds por dr para que la integral entonces se pueda calcular adecuadamente, tomando en cuenta de que el campo eléctrico, aquí otra vez, depende de la distancia. A medida que nos vamos alejando del cilindro interior, el campo va debilitándose. No importa que nos estemos acercando a este cilindro exterior, de todas maneras, al alejarnos del centro, el campo se debilita. De hecho, el campo debido al cilindro exterior aquí adentro vale cero. Aquí adentro, otra vez, lo único que importa es el campo producido por el cilindro interior. Aquí los límites de integración, pues nuevamente serían A y B, porque precisamente para ir del cilindro interior, del punto A al punto B, la R comienza siendo A y termina siendo B. La integral en sí es algo muy fácil de calcular. Aquí tendríamos menos Q sobre 2 pi epsilon 0 L por el logaritmo de R, que hay que evaluar entre estos límites, y usando las propiedades de los logaritmos, lo que tendríamos, bueno, antes de usar las propiedades, lo voy a escribir así: logaritmo de b menos el logaritmo de a. Recuerden que la función logaritmo tiene una gráfica más o menos como esta, es decir, es una función creciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como b es más grande que a, el logaritmo de b es más grande que el logaritmo de a, entonces esta diferencia es positiva. Entonces, regresando, como dije, a utilizar las propiedades de los logaritmos, eso se puede escribir como menos q sobre 2 pi epsilon 0 L por el logaritmo de b entre a. A eso equivale la diferencia de logaritmos. Entonces, como dije, este logaritmo es algo positivo, la q estamos suponiendo que es positiva, la L es positiva. Este signo menos está de acuerdo con lo que esperamos. El campo eléctrico va de mayor potencial a menor potencial, entonces B de A es más grande que B de B. Esta diferencia es negativa, lo cual aquí se ve reflejado en este signo. Entonces ya estamos en posibilidades de calcular la capacitancia para este capacitor. Otra vez, la capacitancia es la carga Q en alguna de las dos armaduras entre la diferencia de potencial que hay entre las dos armaduras. Entonces la carga Q, ahí la dejo indicada, y la diferencia de potencial simplemente la escribo suprimiendo el signo menos. Ese signo menos, como ya recalqué, no me interesa aquí. Entonces quedaría Q sobre 2 pi epsilon 0 L por el logaritmo de B sobre A. Y entonces esto se puede escribir como 2 pi epsilon 0 L sobre el logaritmo de B sobre A. De nuevo, el resultado tiene una forma distinta a la que encontramos en otros casos. Aquí se alcanza a ver todavía la expresión para el caso esférico. Vean que las cosas son diferentes. Lo que sí se puede notar es que aparte del epsilon 0, las cantidades que aparecen ahí enfrente tienen unidades de longitud. A y B son longitudes. Aquí tendríamos una longitud al cuadrado entre una longitud, entonces es epsilon 0 por longitud, y aquí también es epsilon 0 por longitud. Este logaritmo del denominador no tiene dimensiones. B y A son longitudes, el cociente es adimensional, el logaritmo tiene que tener un argumento adimensional y sus valores son adimensionales también. Entonces las dimensiones vienen simplemente del numerador. De hecho, aquí no importa si B y A están expresados en pulgadas, en yardas, en kilómetros o lo que sea, porque sus unidades precisamente se van a cancelar si expresamos ambas longitudes exactamente en las mismas unidades. Lo que va a determinar las unidades de la C, pues va a tener que ver fundamentalmente con el numerador. Y como ya dije antes, el hecho de que 1 sobre 4 pi epsilon 0 sea aproximadamente 9 por 10 a la 9 hace que con dimensiones más o menos razonables de longitudes, es decir, si no estamos hablando de longitudes de millones de kilómetros, sino algo, digamos, fácil de realizar en el laboratorio, pues normalmente estas dimensiones van a ser del orden de centímetros y por lo tanto las capacitancias que vamos a tener pues típicamente van a ser
10 millonésimas de faradio o cosas así. Bueno, ya veremos más adelante algunos otros ejemplos en donde vamos a ver cómo se combinan los capacitores. Ahorita por lo pronto, en esta primera fase, vamos a terminar aquí la lección. Entonces espero que haya quedado clara la idea. Entonces repito lo esencial: si tenemos un dispositivo en el cual podemos almacenar carga, algo que no recalqué es eso, que en un capacitor vamos a poder almacenar carga, y precisamente la capacitancia, como su nombre lo sugiere, es una especie de capacidad. Entonces la capacitancia de un capacitor tiene que ver con la posibilidad de almacenar carga para una cierta diferencia de potencial dada. Algo que también no recalqué, y de una vez lo menciono, aunque ya en los ejemplos que veremos después esto va a resultar más claro, algo que no recalqué es cómo se hace en la práctica para cargar un capacitor. Bueno, la forma más común es, por ejemplo, que conectar las armaduras del capacitor a una batería, a una pila eléctrica. Entonces, de la pila, de la batería, precisamente la carga va a fluir, y una vez que el capacitor está cargado podemos desconectar la batería y la carga puede almacenarse allí por un periodo relativamente largo, no infinito. En la situación ideal, donde este capacitor estuviera perfectamente aislado, entonces sí, la carga permanecería allí indefinidamente. Pero en la práctica, si esto está rodeado del aire, en donde precisamente tenemos rayos cósmicos que están bombardeando a la Tierra continuamente, pues eso ayuda a que el aire se ionice, y esa ionización del aire hace que la carga pueda irse perdiendo poco a poco. Pero bueno, en un ambiente idealizado, esta carga podría almacenarse en forma indefinida, y la capacitancia, repito, es grosso modo la relación que hay entre la carga y la diferencia de potencial que nosotros podemos almacenar allí. Bien, entonces con eso quiero terminar esta lección, y lo que vamos a ver en la siguiente lección es qué ocurre cuando conectamos a varios capacitores de cualquier forma, es decir, algunos pueden ser esféricos, otros cilíndricos, otros planos, otros de otra forma diferente, y vamos a ver qué pasa cuando conectamos varios de estos dispositivos de alguna forma. Bueno, por ahora eso sería todo. Espero que todo haya resultado entendible. Gracias por la atención y hasta pronto.